Muy bien, ahora sí estamos de regreso, son las 10:36 y en comunicación con nosotros, quien es psicólogo y sociólogo con formación en economía política, asesor de gobierno de varios países, tanto presidentes como ministros de Estados y asesor de proyectos de las Naciones Unidas. Con nosotros el licenciado Nahum Klingsberg. Nahum, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Un placer, Nahum, que esté aquí en comunicación con nosotros, porque sabemos hay un tema muy interesante en el cual hemos charlado anteriormente para planificar para hablar el día de hoy, que es este proyecto de ley de creación de fondos para pagar el FMI y, bueno, todos los planteamientos que hay detrás de este proyecto. Sí, bueno, hace unos días fue presentado en el Senado por senadores del gobierno un proyecto de ley que es un proyecto que, en mi opinión, es un proyecto de ley de lo más importante que se ha presentado en los últimos 20 o 30 años en el país. Sí. Porque si tiene éxito y se logran los objetivos que se pretende con él, entonces se saldría del problema económico que tiene el país y se podría desarrollar el país y pagar el Fondo Monetario Internacional, que es, y por eso es un proyecto que ha tenido el apoyo como de 30 senadores y ahora se está estudiando en la Comisión de Senadores, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto tiene una importancia muy grande. Yo estuve estudiando este proyecto y encontré que el proyecto está muy bueno, hay que apoyarlo con todo. Los simpatizantes de todos los partidos políticos, de la oposición, del gobierno, tendrían que apoyarlo porque beneficia a toda la ciudadanía, pero así como está hay que mejorarlo, porque si no, no se lograría la finalidad de este proyecto, que es recaudar los fondos económicos para los objetivos que antes mencioné. Sí. Entonces, analizando estas mejoras, escribí en un sitio que yo coordino, que se llama propuesta para terminar con la pobreza.com, en la parte 4.c.1, medida 39, analizo en profundidad este proyecto y recomiendo varias mejoras que considero que son indispensables para que el proyecto realmente cumpla su objetivo. Si no, lo veo que muy dudoso, ¿no? Lamentablemente se perdería una oportunidad histórica. ¿Qué tipo Por eso es de, importante. qué tipo de mejoras Sí, son las que plantea? bueno, primero que quiero decir lo siguiente para que se vea la importancia de este proyecto. Sí. Con este proyecto se recaudaría fondos para pagar al Fondo Monetario Internacional y para desarrollar el país. Y la opción, si este proyecto no funciona o no se aprueba o no está bien instrumentado, no se hace la mejora que estoy diciendo y no consigue recaudar ese dinero, que es lo que pretende recaudar dinero de la gente que tiene dinero, no de los argentinos que tienen dinero no declarado fuera del país. Sí. Entonces, ¿qué es la alternativa? La alternativa es que el pueblo va a tener que pagar al Fondo Monetario Internacional los 45 mil millones de dólares que el gobierno se comprometió a pagarle, y el pueblo ya tan empobrecido como está, se empobrecería muchísimo más desocupación, más pobreza. Incluso expertos internacionales pronostican que puede darse una situación de gran violencia social porque el pueblo no aguanta más seguir hambriándose y podría haber ingobernabilidad y correr peligro incluso la democracia. Entonces este proyecto o la alternativa no son buenas, no hay alternativa realmente. Nahum, Entonces, usted vamos, decía que, digamos, hay que pagar los 55 mil millones de dólares, digamos, de el fondo, 45.000. 45.000, perdón. Esto, en un contexto inflacionario como el de la Argentina, que hoy estábamos viendo los números, por arriba del 6% de inflación solo en un mes, donde los pocos dólares que entran a la Argentina por, digamos, esta cosecha récord de tener precios tan inflados internacionalmente, nos permiten, digamos, tener esa posibilidad de estar juntando esos dólares para pagar deuda. Si no tendríamos que hacer eso, si la plata la podríamos sacar de estas personas que se fugaron o no tienen registrados los dólares en la Argentina.
¿cuánta cantidad de dólares podríamos recaudar y en qué los podríamos utilizar? Excelente pregunta. Juliana Di Tulio, que es una de las senadoras promotoras de este proyecto, ella ha declarado públicamente en los medios de prensa que ella estima que se podría recaudar 70.000 millones de dólares y rápidamente. Con las modificaciones que yo propongo se podría recaudar muchísimo más que ese dinero. Pero ahí tenemos un piso, según la estimación de la senadora. Son 45.000 millones que tenemos que pagar el Fondo Monetario, pero tenemos que pagarle en 12 años y medio, según el compromiso asumido, según el convenio que se firmó. Quiere decir que tendríamos los 70.000 o más que se recauden dispuestos rápidamente para aplicarlo al desarrollo del país, para sacar a millones de argentinos de la pobreza, incluso para financiar un ingreso ciudadano universal, que hace tiempo se viene conversando en la Argentina con ganas de hacerlo, pero no se sabe cómo financiarlo. Con ese dinero también se podría financiar. Bueno, el país saldría adelante. Lo contrario, más miseria y más miseria, y bueno, con toda la violencia social que se puede esperar. ¿Por qué entonces Sí. cree que si está esa posibilidad, ¿no? De que si recaudando el dinero a aquellos que lo han fugado se puede hacer tanto aquí en la Argentina, ¿por qué no se ha hecho en ningún momento todavía? Porque en ningún momento en la Argentina estuvo con caja cero. Es decir, siempre había dineros que se podían sacar del trabajo del pueblo sin necesidad de tocar a los fugadores de dinero. Los fugadores de dinero en la Argentina, se calcula que la Argentina, según el Banco Mundial, es el tercer país en cantidad de fuga de dinero. ¿Por qué? Porque los evasores impositivos en Argentina disponen de los mejores estudios jurídicos, de los mejores contadores, para organizar su forma, su contabilidad de tal forma, tanto dentro del país como en el extranjero, como para poder hasta ahora manejarse con bastante impunidad. Es decir, realmente la cantidad de dinero en negro no declarada, que no paga impuestos y es producto del trabajo de todo el pueblo argentino, bueno, ese dinero no entra en el circuito de trabajo argentino y se pierde para el país prácticamente. Ahora, siempre en otras cajas del país, la caja del ANSES y otras, bueno, se conseguía, quiere decir, tirar para adelante. El sector político y gobernante conseguía tirar. Ahora ya no hay opción, ya no hay caja, no hay de dónde rascar para obtener dinero. Entonces no tienen otra que decir, bueno, entonces agarremos el dinero y recaudémoslo de quienes lo tienen y lo evadieron para salvar las papas del horno, digamos, ¿no? Para que no venga esa situación social tan apremiante de violencia social. Ahora, hay muchos políticos y gobernantes también que dicen, bueno, si viene la crisis social que venga, pero no toquemos a esa gente, nunca la hemos tocado, gente muy poderosa, entonces por eso va a haber mucha gente que se va a oponer a esta ley. Es decir, no gente de la ciudadanía, toda la ciudadanía se va a beneficiar y tendría que apoyar, sino algunos políticos interesados en proteger a estos evasores, o socios de estos evasores, o empleados de estos evasores, entonces, porque no tienen ningún argumento para decir a los evasores impositivos no hay que tocarlos. Es absurdo. ¿Con qué argumento van a defender esa posición? Claro. Ahora, sí. Yo me acuerdo, digamos, después del gobierno del presidente Menem, digamos, esa desilusión del pueblo de decir, bueno, otro ajuste y otra vez lo pagamos nosotros el pueblo. Después con De la Rúa, otro ajuste, otra vez lo tiene que pagar el pueblo, ¿no? Ahora, digamos, con digamos, este nuevo ajuste que esta vez se da por inflación y se da una inflación
del 200% en los 4 años del presidente Macri y casi de el 100 en estos 2 años de mandato de Alberto. Una inflación altísima en un momento inflacionario de todo el mundo, no solamente de la Argentina, digamos, una inflación galopante en todo el mundo, que hace que todos los commodities o todos los precios internacionales suban. Eso hace que nosotros como argentinos, digamos, podamos tener mucha cantidad de dólares para pagar deuda. En este contexto, digamos, todavía tenemos hasta la ventaja de agarrar y decir, bueno, con estos precios tenemos superávit fiscal, podemos más o menos pilotearla. Pero si nosotros caemos de vuelta en el 2008, donde fue la recesión económica internacional, o la pequeña crisis del 2010, en un momento como el que estamos viviendo, digamos, no tendríamos de dónde sacar directamente ya nada. Bueno, por eso justamente surge esta ley, para hacer esa caja. Por eso ellos lo llaman constituir, en esta ley se plantea constituir un fondo para con ese dinero que se va a recaudar de los jugadores que tienen su dinero no declarado fuera del país, entonces pagar al Fondo Monetario Internacional. Por eso es la intención de hacer esta ley. Ahora, pasemos, que me parece muy interesante, a cuáles son las cosas que hay que mejorar de este proyecto de ley, para que realmente pueda recaudar, porque si hasta ahora nunca se pudo recaudar de estos evasores, ¿por qué se va a poder recaudar ahora? Esta es la pregunta. Sí, sí. Entonces se dispone, en este proyecto de ley hay distintas disposiciones, pero en mi opinión, la disposición más importante, la más novedosa y la que permitiría esta vez tener éxito en recaudar de los evasores, es la constitución de los informadores, del rol de los informadores. ¿Qué son los informadores? Los informadores, quiere decir, es una figura jurídica por la cual cualquier persona que sospecha de que hay un ilícito por el cual hay dinero no declarado fuera del país de una persona, entonces puede informar a la AFIP y la AFIP va a investigar y entonces de esa forma va a detectar esos dineros. Porque también hay otras disposiciones que dice, bueno, vamos a pedir a los bancos internacionales que nos informen, vamos a hacer convenios intergobiernos, que ya hay muchos convenios para que nos informen, pero todo eso ha fracasado siempre. ¿Por qué ha fracasado? Porque en todo el mundo se pelean para que vengan a sus países los evasores de otros países. Si tenemos entonces paraísos fiscales dentro de Estados Unidos y tenemos paraísos fiscales en Inglaterra y distribuidos por todo el mundo, porque quieren proteger a los evasores de otros países, no de sus países. Claro. Entonces, es un poco iluso pensar que se puede tener mucho éxito con ese tipo de informaciones internacionales, con ese cruce de informaciones. Es posible que un poco de éxito se tenga, pero mucho no. Pero la figura de los... sí. Es súper interesante, ¿no? Porque en el contexto internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania pidiendo que todos los fondos internacionales que estaban declarados, digamos, en Suiza o en paraísos fiscales, digamos, se supieran de dónde vienen para justamente, digamos, frenarle la economía a Rusia. ¿Eso le parece que puede ser un cuadro favorable para en este contexto también salir a pedir, digamos, quiénes son los evasores argentinos que están fugando plata o que fugaron plata de la Argentina a esos En mi opinión, nadie va a informar a nadie. Ni le van a informar a Ucrania, porque cada uno va a proteger los dineros que tiene depositado en sus bancos, porque eso beneficia a esos bancos y beneficia al país donde están esos bancos que manejan ese dinero. Entonces todo eso, en mi opinión, no va a dar mayor resultado. Sí, pueden incautar dinero de los rusos, pero no incautar dinero de los rusos para dárselo a ucranianos, sino para quedarse en su banco con el dinero incautado y usarlo para dentro de esos países. Es decir, la figura del informador es lo importante. Quiere decir que cualquier persona que hace un ilícito
que tiene, compra una casa en Miami y no lo declara, con dinero no declarado. Tiene un depósito de varios millones de dólares y no lo declaró. Por ejemplo, en la comisión en el Senado, que ya está estudiando este proyecto, el otro día invitaron a un economista muy importante, Robelli, para que él dé su opinión sobre este proyecto. Y él dijo, de los 45.000 millones de dólares que el Fondo Monetario le dio a la Argentina, 26.000 millones se lo llevaron solamente 100 grandes empresas, compraron esos dólares a precio oficial y se lo llevaron, lo pusieron fuera del país. Y si le preguntamos a esas empresas, dijo este economista, ¿de dónde sacaron ustedes el dinero? ¿Pueden justificar el dinero de dónde lo sacaron para comprar esos dólares? Ni una de esas empresas puede justificarlo. O sea, es un lavado de dinero, o es una acción ilegal como compraron esos dólares que los pusieron fuera del país. Entonces, los grandes evasores impositivos que no declaran dinero, cuando hacen sus operaciones, siempre hay personas que se enteran porque están más o menos en el círculo cercano de quien hace el ilícito, la secretaria, un abogado que lo asesora, un ex socio, una expareja, etcétera, y se une esta disposición de esta ley al constituirse el rol del informador, va a poder ir a la AFIP y decir, yo sospecho que este hombre compró ahí una casa, me enteré, en Miami, por 2 millones de dólares y que no está declarada, yo sé que hizo tal otra maniobra. Entonces, la AFIP va a estudiar esos casos y le va a resultar mucho más fácil entonces poder poner las penalidades que la ley estipula y recaudar el dinero que se espera, porque va a tener la información de los informadores, que va a saber quién es la persona, nombre, apellido, persona o empresa y dónde está ese bien. Que si sin necesidad de esperar que otros bancos o gobiernos le pasen información, que bienvenida si lo hacen. Pero esta es lo importante, la figura del informador. Ahora, siendo tan importante esta figura del informador, hay que hacerla bien, porque así como está redactada en la ley, en mi opinión, va a fracasar la figura del informador y por lo tanto toda la ley va a perder el 90% de su potencialidad recaudatoria. Nahum, nos planteaba usted cómo que al recaudar todo este dinero va a haber para pagar la deuda, pero además para ir en busca de erradicar la pobreza aquí en Argentina. Ahora, con ese dinero, ¿de qué manera uno puede erradicar la pobreza, teniendo en cuenta de que es algo que siempre se busca en la mayoría de los países o en todos los lugares? Siempre es como el objetivo, o por lo menos en palabras, de erradicar la pobreza. Pero, ¿cómo se hace eso? Habiendo dinero, habiendo dólares en el país, entonces usted puede permitir que haya, generar millones de puestos de trabajo, porque con esos dólares usted compra las cosas que se precisan importar para la producción. Para generar fuentes de trabajo y producir más, hay que importar insumos. Esos insumos nos cobran en dólares. Si no tenemos los dólares, no podemos comprar esos insumos, no podemos abrir fuentes de trabajo. Por eso no hay trabajo en Argentina. Entonces, con dólares puede generar trabajo. Con dólares usted puede imponer, por ejemplo, como dijimos, el ingreso ciudadano, darle a todos los ciudadanos un dinero, trabajen o no trabajen, que les permita desarrollarse. La contraprestación sería la educación y que cada uno pueda trabajar en lo que desea. Yo sé que esto parece una cosa extraña para los oídos argentinos, pero esto es lo que se está discutiendo en el mundo. Claro, es un poco lo que pasó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Es mucho más perfeccionado que eso. Recién hubo elecciones en Corea del Sur. Sí. Uno de los candidatos a presidente dijo, si yo gano, pongo el ingreso ciudadano universal en todo el país, a cada uno de los ciudadanos. Perdió por menos de 1 punto las elecciones. En Estados Unidos, Yang, un candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en las últimas elecciones,
él dijo, si yo gano, pongo el ingreso ciudadano a todos los ciudadanos de Estados Unidos, $1.000 por mes a cada uno. Se está hablando mucho del mundo en esto, lo aconsejó el Papa, lo aconseja las Naciones Unidas, etcétera. Es una idea revolucionaria que cambia toda la forma de vivir y toda la concepción sobre el trabajo y cómo mejorar la producción. Bueno, en el sitio que antes mencioné, propuesta para terminar con la pobreza.com, está dedicado a esto, en la realidad está dedicado a esto, que es cómo se financia en la Argentina una idea de este tipo. Pero quiero volver al asunto del informador, porque ahí se juega el futuro de esta ley, de las posibilidades realmente recaudatorias de esta ley. El informador que hablamos, por ejemplo, dice en esta ley, si lo que el informador le informa a la AFIP, se lo motiva al informador dándole un dinero muy importante de lo que recauda el Estado por la denuncia recibida. Eso es para motivarlo, está muy bien. Pero dice, si la información que da después resultase que no es comprobada por la investigación que haga la AFIP, entonces tendrá de 1 a 6 años de cárcel el informador. Ya está, mató la figura del informador. Nadie va a informar sabiendo que va a informar sobre un dinero de una persona o una empresa muy poderosa que fugó millones y millones de dólares, que inmediatamente puede caerle encima para distorsionar esa investigación y que entonces el informador vaya preso de 1 a 6 años, ¿no? Después de 3 años sabemos que la prisión es efectiva. Claro. Entonces eso asusta al informador. No, no hay que ponerlo. Directamente no hay que ponerlo. Si la persona denunciará y la FIP hará su investigación y la FIP enseguida rápidamente por las computadoras y todo eso puede saber si tiene cierta lógica, cierta posibilidad de que esa denuncia sea verdadera para después seguir profundizando o no en esa investigación. Entonces, eso es algo, uno de los puntos que hay que reformar, ¿no? Ahora, hay otras cuestiones también, ¿no? Por ejemplo, se dice que el informador puede informar desde un mínimo de una sospecha de 15 millones de dólares no declarados, ¿no? Por bienes en el extranjero por 15 millones. Bueno, a mí me parece que es poco 15 millones, porque se perdería mucho esfuerzo de los recursos investigativos de la FIP en investigar a los pequeños evasores. Entonces, lo que yo propongo es que sea no 15 millones de pesos, que más o menos equivale a 75.000 millones de dólares al dólar MEP de hoy, lo que yo propongo es que sea 500.000 dólares, el mínimo que la denuncia considere que es los bienes fugados, ¿no? Los bienes no declarados. Bien, Nahum, le tengo que decir, mire, sí, estamos justo nosotros sobre el horario de la tanda. ¿Le parece, no sé si puede estar conectado, hacemos una pequeña pausa nosotros y cuando regresamos seguimos hablando porque yo tengo un par de preguntas más para hacerle? Perfecto, perfecto. 11:03 minutos y seguimos en conexión con el licenciado Nahum Klicksberg para seguir hablando sobre este proyecto de ley, la creación del fondo para pagar al FMI y todo lo que nos está planteando el licenciado, a que nos hablaba recién de la diferencia, ¿no? De lo que se cobraba pasar de 75 a que sean 500, o sea, el gran cambio que había ahí. ¿Por qué ese pedido y qué significa ese gran cambio en un cobro arrancando por 75 que pase a 500.000? Sí, la propuesta de los senadores en el proyecto de ley dice 15 millones, con eso se acepta la denuncia, con un mínimo, denunciando un mínimo de 15 millones de evasión, o sea, 75.000 dólares al dólar MEP de ahora. Yo digo que no, que tiene que ser 500.000 para apuntar directamente a los grandes evasores, porque si no, después va a resultar que los grandes evasores van a hacer que todo el personal de la FIBE se dedica a investigar a los pequeños, a los de 75.000 dólares, y no se investiga a los grandes, que es el espíritu que tiene esta ley, apuntar directamente a los grandes. Entonces, si apuntamos a los grandes, tenemos que subir y poner por lo menos 500.000 dólares, por lo menos. Ahora, otra cosa muy importante
es que en este proyecto de ley dice que una vez aprobada la ley se le da 6 meses para que los evasores se presenten voluntariamente para hacer su declaración y entonces pagarán 20% de lo no declarado. ¿Se le da 6 meses? No. En mi propuesta hay que darle solo 2 meses. Porque si usted le da 6 meses a estos grandes evasores que tienen los mejores estudios jurídicos y contables asesorándolo, van a rearmar todo su bien de forma de hacerlos invisibles que ya no los puede detectar. Y también van a convencer a los posibles informadores que saben que tienen que pueden informar de actos ilícitos que realizaron, ya se lo van a arreglar para que no informen. Les está dando el tiempo que ellos precisan para protegerse. El asunto es justamente no darles tiempo. Entonces hay que darle 2 meses nada más. En 2 meses usted declara y entonces paga lo que estipule la ley. La ley ahora dice 20%, yo digo que tendría que ser 25% al que declara voluntariamente en esos 2 meses. Y si usted no declara, las penalidades tienen que ser muy grandes y después se detecta justamente su evasión. Ahora, entonces la persona va a tener un problema, el evasor, porque dice, no tengo tiempo para rearmar mi estructura jurídica contable para que no me pesquen. Entonces, ¿qué hago? ¿Me presento o no me presento? Pero si le da 6 meses no se va a presentar ninguno y se va a perder la gran oportunidad que justamente se presenten muchos voluntariamente porque se sientan atemorizados de que no tienen tiempo para preparar el hacerse invisibles, y entonces ahí podemos recaudar muchísimo voluntariamente, sin ni siquiera participar todavía los informadores. Entonces eso también es un cambio que yo propongo que me parece muy, muy importante. Otra cosa es, en esta ley dice, a los que tienen, que solamente afectará esta ley a los que tienen dinero o bienes, casas, etcétera, bienes fuera del país, no declarados. Y no veo por qué motivo no se menciona que esta ley también recaiga sobre los que tienen bienes no declarados dentro del país. Como que solamente No hay ningún estaría motivo. en contra de aquellos que lo llevan afuera y no lo declaran, o sea, siguen siendo ilegales, pero también en el exterior. O sea, el que es ilegal acá en Argentina, lo dejamos. Eso es eso desde el punto de vista moral, desde el punto de vista jurídico, es absurdo, porque ante el mismo delito unos serían perseguidos por la FIP y otros no. Y el que tiene el dinero u otros bienes no declarados dentro del país está cometiendo exactamente el mismo delito y el país se está perjudicando de la misma forma, porque si lo tiene guardado en un colchón, en una caja fuerte, donde sea, está fuera del circuito productivo del país esos dólares que tiene la persona, y entonces no ayuda para nada para él, le hace tanto daño como el que lo tiene afuera. Entonces la ley este proyecto de ley tiene que decir que también a los que están dentro del país, y eso es otra de las modificaciones que propongo. Y la otra que es muy importante. Antes, Dice Nahum, quería decirle, porque aparte, si tenemos en cuenta el último punto que marcaba, le está dando la pauta de que aquellas personas o aquellas empresas que van a fugar el dinero digan, ya está, no lo fugo a un banco en otro país, no lo llevo a ningún otro lado, me lo quedo acá en Argentina, si total no va a venir nadie a revisarme a mí, porque van a revisar solamente al que lo haya sacado del país. Claro, va a fomentar el dinero negro dentro del país. Gente que estaba declarando dinero dentro del país, dice, bueno, mi dinero lo convierto en negro para no seguir pagando impuestos, porque a mí no me persiguen, se la agarraron solo con lo que tienen fuera. Va a estar estimulando justamente que la gente que tiene dinero declarado en el circuito blanco, productivo, lo saque y lo convierta en negro. Entonces es muy peligroso esa disposición en la ley, como también la otra que dice que esta ley, el principal objetivo de esta ley es recaudar dinero hasta el dinero necesario, o sea, los 45.000 millones que debemos al Fondo Monetario, para pagar al Fondo Monetario. ¿Por qué solo
¿Por qué solo para lo que se recaude para el Fondo Monetario? La deuda externa que tiene el país es tan válida como la deuda interna que tiene el país con el pueblo hambriado. Claro. Entonces, lo que se recaude, más y lo que se recauda, como estamos diciendo, puede ser muchísimo más que 45.000, puede ser 70.000, 100.000, 120.000 posiblemente. Entonces, no tiene que ser solo para el Fondo Monetario Internacional, tiene que ser para atender las urgencias ya de nuestro pueblo, para hacer que el país pueda desarrollarse, etcétera, invertirlo en todo eso. Entonces ahí hay que cambiar algo sobre el objetivo. Aparte sería de inmoral, porque sería priorizar que el objetivo principal de todo el país tiene que ser pagar al Fondo Monetario, como que no importan los pobres. El objetivo, quiere decir, no es sacar a los pobres la pobreza, sino pagar el Fondo Monetario. Claro. Eso me parece, desde el punto de vista moral, es total y absolutamente inconducente. Sí, sí, aparte Ahora, la Argentina no solamente le debe al Fondo Monetario Internacional, sino que también le debe a otros estados, como por ejemplo el chino. Bueno, claro, bueno, la deuda externa, no nos faltan deudas externas. Claro. Quiere decir, pero privilegiar al Fondo Monetario en este esfuerzo, no corresponde. Ahora, la otra cuestión es que dice que esta ley dejará de tener efecto cuando se junten los 45.000 millones para pagar al Fondo Monetario. Entonces dejará de tener efecto. Quiere decir que todo evasor que hasta ese momento no lo pescaron, o no, que no se presentó, o que nadie informó sobre él, va a poder quedarse tranquilo si él dice, bueno, primero que pesquen a otros por 45.000, después ya no me van a perseguir más a mí porque la ley caduca, va a dejar de tener efecto. Entonces, al contrario, en lugar de presentarse voluntariamente para declarar sus bienes no declarados, entonces van a aguantarse de no presentarse para que antes la FIA agarre a otros. Entonces, por un lado, que se hace que la estimula para que no se presenten voluntariamente. Por el otro lado, perdemos un montón de dinero, porque si podemos recolectar 100.000 de dineros fugados impositivamente, ¿por qué no vamos a conformar solo con 45.000 cuando ya vamos a tener toda la estructura informadora bien funcionando, todo bien engranado? Entonces decimos, ya juntamos para pagar el Fondo Monetario, entonces no sé, bueno, eso realmente no tiene sentido. Queda ¿no? claro que solamente es para juntar el dinero para el fondo, o sea, no hay un objetivo mayor de la ley, que lo único que es, bueno, vamos a pagarle al fondo, que es lo que es lo que queremos hacer y después ya está, no importa todo lo demás. O sea, es lo que da a entender esta ley, que es juntamos la plata, una vez que tenemos la plata, listo, ya está, no importa si hay más gente evadiendo, si lo evaden adentro del país, si lo evaden afuera, cómo lo hacen, lo que importa es que paguemos la deuda externa y, digamos, pagamos la deuda externa. Claro, yo entiendo, tratemos de ponernos en mente los legisladores que pensaron de esta forma este proyecto de ley. Ellos pensaron, tenemos dos alternativas. Juntamos la plata para pagarla al Fondo Monetario, sacándola de los que más tienen, o ponemos más impuestos, más opresión, más miseria al pueblo trabajador, lo que se llama el ajuste al pueblo, el famoso ajuste, para de ahí, en los próximos años, sacar el dinero para pagar el fondo. Que si el objetivo es pagar al fondo, ¿de dónde sacamos el dinero? Entonces, usualmente dicen, así pasó en la historia argentina, bueno, hacemos el ajuste sobre el pueblo y le sacamos los pueblos y no tocamos los que más tienen, para no meternos en líos con gente muy poderosa. Usualmente pasó eso, pero ahora tienen miedo que si hacen el ajuste mayor al pueblo empobrecido, tan empobrecido como está, entonces que el asunto se ponga incontrolable desde el punto de vista social. Claro. Que haya una explosión social, porque ya no da más el pueblo. Imagínense, la mayoría de los que tienen un salario, que trabajan en blanco y tienen un salario, están en la línea de la pobreza, porque el salario no les alcanza para no ser pobres, no les alcanza para el mínimo dinero necesario para vivir dignamente. Si la mayoría de los trabajadores asalariados son pobres, ¿cómo le va a ajustar más? Empobrecer más a la población. Ya no hay de dónde sacarle al pueblo. Entonces, por eso dijeron, bueno, entonces hagamos este fondo para sacarle
no tenemos otra que tocarle la caja a los ricos, aunque a los que evadieron grandes fortunas, aunque eso nos trae algunos problemas. Algunos problemas porque esta gente no se va a dejar, lógicamente. Por eso hay que poner, como yo propuse, que solo se le da 2 meses, para que no tenga tiempo de organizar su resistencia y encubrir sus bienes de una forma mejor. Entonces, entonces hay muchas cosas en el escrito que mencioné, que aconsejé ver, ahí expongo muchas otras modificaciones a esta ley. Estoy diciendo algunas de las más gruesas, de las más importantes. Nahum, saliendo un poco de este tema, porque la verdad fue muy interesante, nosotros ya tenemos que ir cerrando de a poco la nota. Quería consultarle, porque acá se ha hablado mucho, dado que llega de que sucedió y fue pedido o planteado por un diputado de la provincia de San Luis, que fue la dolarización que había planteado Alejandro Cacaz, el diputado de San Luis, a la economía argentina. Y hubo muchos golpes de algunos que estaban de acuerdo y muchos que estaban en desacuerdo. Quería consultarle su mirada respecto a, en algún momento, algo que se ha planteado muchas veces, el dolarizar la economía argentina. Es imposible dolarizar la economía argentina. El dolarizar la economía argentina quiere decir, usted le va a dar dólares a todos los argentinos, va a pagar los salarios en dólares. Y si la gente va a ir al mercado y va a comprar sus tomates en dólares, dígame, ¿de dónde va a sacar esa cantidad de dólares? Si no tenemos una cantidad mucho menor de dólares para poner a producir al aparato productivo potencial que tenemos, entonces, ¿de dónde va a sacar usted toda esa cantidad de dólares? Eso es una cosa. Una cosa es que es imposible desde el punto de vista técnico, porque usted eso se lo puede plantear si en el Banco Central tiene una enorme cantidad de dólares que puede sustituir a los pesos por dólares. Dice, se acabó el peso y paso a sustituirlo todo por dólares. El otro asunto es que supongamos que que en el Banco Central existiese esa cantidad extraordinaria de dólares el día de mañana. Entonces usted no va a tener moneda propia. Al no tener moneda propia pasa a depender exclusivamente de los límites de los dólares que usted tenga. Quiere decir que pierde soberanía total sobre sus actos. Le voy a dar un ejemplo bien concreto, para que usted vea la fuerza, la importancia de tener dinero propio. Nosotros tenemos peso, y el peso argentino no vale nada, 200 pesos para $1, no es nada, es papel pintado. No, no es así. El gobierno puede mañana agarrar y decir, voy a poner 50 millones, 100 millones de dólares para hacer un hospital. Entonces contrata argentinos y les paga en pesos argentinos. Contrata personas que fabrican materiales para el hospital, o ladrillo, etcétera, etcétera, que sea producción nacional. Y levanta, con esos 50, 100, 200 millones de pesos, levanta un hospital, donde no había nada, donde había terreno vacío. Entonces usted produce un bien, que es un servicio para la comunidad, un bien muy importante, con este billete pintado que no vale nada. ¿Entiende? Sí, sí. Cuando pasó la crisis el año pasado por la pandemia, que se corría peligro de que la gente salga a la calle e incendie la ciudad porque no podía ir a trabajar, estaban cerradas las empresas, entonces el gobierno, con pesos argentinos que no vale nada, hizo el IFE y le dio el IFE a la gente, que retuvo a la gente en un mínimo de consumo para que no salgan a incendiar la ciudad. Y eso se hizo con pesos argentinos que no valen nada. Quiere decir que el peso argentino, que no vale nada, internamente vale mucho. Usted puede hacer muchísimas cosas con ese peso. Entonces, de ninguna forma hay que perder esa autonomía económica de tener un peso nacional, aparte de ser una ilusión desde el punto de vista técnico, económico, el pretender que tener tantos dólares como para sustituir el peso. Entonces, pero ¿de dónde salió esa idea? Eso es para venderle una fantasía al pueblo. Si nosotros subimos al gobierno, dolarizamos,
Y entonces la gente va a decir, entonces en lugar de darme 60.000 pesos en pesos en mi salario, me van a dar $60.000, voy a ser millonario, o aunque me den $3.000, ya me conformo. Y es venderle una fantasía, espejo de colores a la gente, tomarlas por tonto. Realmente es solamente una cosa demagógica, no tiene ninguna base. Bien, aún en ese sentido, me pregunto, la Argentina, digamos, tiene serios problemas estructurales económicos. Hace falta, digamos, que los trenes empiecen a funcionar y que funcionen rápido, eficiente, que haya salida a diferentes lugares, para poder exportar. Nos falta gas, que lo estamos tratando de conseguir por los países limítrofes. Tenemos problemas todavía con Vaca Muerta. Necesitamos más energía para generar que la industria, digamos, pueda producir más. En este contexto, recaudar más dólares para poder justamente financiar Vaca Muerta, el gasoducto Néstor Kirchner, digamos, todo lo que es la microeconomía argentina, puede hacer una explosión en 1 o 2 años de estar creciendo a tasas chinas. En la Argentina siempre se pudo crecer a tasas chinas, porque la Argentina no tiene problema económico, nunca tuvo problema económico la Argentina. La Argentina tuvo problemas financieros, que es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre tener problema económico y financiero? Si usted gana 30.000 pesos por mes de salario y no tiene otro dinero, usted tiene un problema económico. Pero si usted tiene 300 millones de pesos en el banco, pero no lo puede retirar porque lo puso en un plazo fijo, no lo puede retirar hasta dentro de 5 años, usted tiene un problema no económico, porque tiene un montón de dinero, tiene un problema financiero, porque ahora precisa todos los días salir para comprar, y no tiene ese dinero, lo puso todo en ese plazo fijo a 5 años, entonces tiene que salir prestado, después cuando cobre a los 5 años te devuelvo con intereses, con esto, con aquello. La Argentina nunca tuvo problema económico. Le doy otro ejemplo. Un problema económico es un país que no tiene riquezas y entonces pide prestado, vive de lo prestado, no tiene riqueza, tiene un problema económico. Pero si un país tiene toda la riqueza del mundo y no las tiene disponibles, no es un problema económico, es un problema financiero. Mire, con esta ley, si funciona bien, si se hacen las reformas que yo postulo para que funcione realmente bien, rápidamente, en 2 o 3 meses, se presentan voluntariamente y podemos cobrar 70.000 según Di Tulio, 120.000 posiblemente sea la cifra real, porque yo postulo que el informador pueda informar también sobre los que tienen bienes no declarados dentro del país, y sin esas cosas que atemoricen al informador, podemos recoger 120, 140.000 millones de dólares rápidamente, mire, rápidamente, en pocos meses. ¿Y por qué no otras cajas? ¿Por qué el informador no, así como le autorizamos en esta ley a que informe sobre bienes no declarados en el extranjero, ¿por qué no decimos que también puede informar sobre los actos de evasión impositiva que se realizan con el contrabando de exportaciones? Que según Argumedo, senadores, diputados, periodistas acreditados, han denunciado públicamente que el Estado pierde todos los años de 30.000 a 100.000 millones de dólares en exportaciones que no se declaran para evitar la impositiva. Entonces eso hay que investigarlo, hay que verlo si eso está pasando, cuál es la cifra real y montar la estructura para poder justamente cobrar eso. Entonces usted cobra eso, ¿dónde está el problema económico? Es un problema financiero porque en la Argentina hay 2 cajas. Una, la caja blanca, que es la del presupuesto nacional, donde no cierran los números, siempre se está en déficit y entonces está mal la cosa. Pero hay otra caja en la Argentina, que es la caja del dinero en negro, la circulación del dinero en negro.
como le digo, la evasión por el contrabando de exportaciones, sea cual sea la cantidad real, la evasión por los bienes no declarados que estamos hablando, que se habla en esta ley, sea de bienes internos o externos que estén en el país, y yo buscando cómo financiar el ingreso ciudadano universal dentro de la Argentina, entonces en el sitio, en la página que mencioné, entonces encontré 40 fuentes económicas de dinero que puede tener el Estado para financiar justamente ese ingreso ciudadano, 40, de los cuales justamente las 39 se refiere a crear la figura del informador para recaudar dinero, y las 40 se refiere a todo lo que tiene que ver con el tema de la exportación de contrabando, donde ahí pongo las declaraciones, los videos, los documentos de todos los personajes que han denunciado y siguen denunciando esa exportación ilegal que insume todos los años de 30.000 a 100.000 millones de dólares más podemos tener. Y otra cosa le voy a decir que nunca se habla. ¿Usted sabe cuánto pierde el Estado argentino por cada dólar que se evade? Usted dice por cada dólar que se evade, que no le entra positiva, porque se evadió, sea por el contrabando, por otras formas de evasión fiscal. Por cada dólar, el Estado pierde en los años posteriores $2 más. Y si en la realidad pierde $3. Porque por cada dólar que tenía que entrar y no entra, si hubiese entrado, el Estado lo hubiese utilizado, obteniendo un lucro que así no va a tener porque no entró ese dólar. O sea, lo que se llama lucro cesante. En 10 años son $2 más que el Estado pasaría a tener. Quiere decir que si hoy en día por exportaciones que se realizan de contrabando perdemos de 30 a 100.000 millones de dólares, en la realidad puede ser no 100.000 millones, sino puede ser hasta 300.000 millones lo que estamos perdiendo cada año. Claro. Entonces, la riqueza de la Argentina es enorme. La Argentina es uno de los países más ricos del mundo. La Argentina tiene litio, un campo extraordinario para producir todo tipo de alimentos, un mar inmenso que no hemos explotado. Tiene la cordillera de los Andes con todos los minerales que los estamos regalando ahora, que se los llevan las mineras y nos pagan chaucha y palito. Es decir, es un país riquísimo, no hay problema económico en la Argentina. Hay un problema financiero. ¿Entiende? Claro. Cuando la gente tome conciencia de eso, va a decir, ¿cómo? A mí me hacen vivir como pobre, me hacen pedir un plan social que es indignante para mí, con el cual ni siquiera me alcanza para comer. Y el país era tan rico porque me engañaban diciéndome que el país es pobre y no hay. Si el país es pobre, no hay. Es la caja en blanco la que es pobre, donde no hay, la que se dibujan en el presupuesto nacional. Pero echemos mano a la otra caja y derivemos ese dinero hacia la caja en blanco, hacia el presupuesto nacional, y veremos que la Argentina es uno de los países más ricos del mundo. Y rápidamente esto puede pasar, rápidamente, administrando bien esto, evitando las evasiones, en una palabra, sencillamente haciendo que se cumpla la ley. Lo que la ley es que lo que nos viene planteando desde el inicio de la nota con esta creación en el proyecto de ley, y que no sea solamente para pagar el fondo, sino de ahí en más, y que no sea solamente para los que evaden afuera, sino para los que evaden adentro. Y bueno, la verdad que... Y para otros evasores también, como los evasores del contrabando de exportaciones, y no solo para los bienes declarados fuera. Es decir, hacer que se cumplan las leyes que ya existen. Las leyes no permiten los evasores. Así como a usted le sacan de su salario para pagar impuestos, entonces así le tienen que sacar a todo el que tenga un movimiento económico, un dinero declarado, tiene que pagar sus impuestos al patrimonio, a los bienes, tiene que pagar el impuesto a la ganancia, etcétera, todos los impuestos que la ley estipula. Entonces haga esas cuentas y después dígame si es un país pobre, después dígame si hay un problema económico en el país, haga un ejercicio de tomar el lápiz de papel y hacer esa cuenta. Bueno, ese ejercicio está hecho ahí en las 40 medidas donde yo digo que se puede obtener dineros en el país que ahora no se está obteniendo. Entonces ahí va a tener una fuente de inspiración para hacer esos cálculos. Nahum, le queremos agradecer por
por esta posibilidad de charlar un tema tan importante, tan interesante además, y entender un montón de cosas que quizás nosotros la escuchábamos. Uno a veces, muchas veces va escuchando muchas voces y se le van perdiendo algunas cosas, y está bueno poder charlarlo, poder entenderlo más de lleno. Y esperamos la posibilidad de que en otro momento podamos volver a comunicarnos y volver a charlar no solamente sobre este tema, sino sobre otros temas referidos a la economía argentina, y como nos ha marcado hoy, que no es un problema de economía, sino un problema financiero. Claro, bueno, yo estoy a disposición de ustedes, saludo a todos los oyentes y televidentes de ustedes, y bueno, y lo último, como conclusión de esto que he expresado, quiero decir de que esta es una oportunidad histórica, hagamos todo, movilicemos a todos los medios de difusión para que el pueblo apoye que se hagan las modificaciones que hay que hacer a esta ley, para que realmente sea eficiente. Si no, la que se viene es una miseria muy, muy grande, tensiones sociales, ingobernabilidad, y puede peligrar la democracia con la violencia social que se va a generar. Eso, por favor, evitémoslo, y el instrumento está, este proyecto de ley. La intención es buena, solamente hay que mejorarlo para que funcione. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Que tenga un gran día.